Pedro Sánchez literalmente acabado. Podemos y Sumar, los carroñeros, huelen a cadáver y se postulan, se posicionan para recoger su parte en el momento en el que Pedro Sánchez se estrelle. Ya ese movimiento se ha dado ayer, es evidente, es patente, al margen de que lo que vimos ayer con Pedro Sánchez fue el día de la marmota. De 2025 a 2026 apenas ha cambiado nada. Sus primeras declaraciones tienen que ver con la vivienda en 2026, tal como fue en 2025, y replicando prácticamente la misma medida, una medida que no supo aplicar en el 2025 y que nada nos dice que sería capaz de aplicar en 2026. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez? Si además en materia de viviendas lleva 8 años prometiendo sin hacer nada. Básicamente, tomar tiempo como hace Zapatero, por ejemplo, negociando para la liberación supuesta liberación de presos de Venezuela, que solo sirve para eliminar los cargos de sus captores y torturadores y traerlos a España. Terrible lo que estamos viendo, un juego de trilero el de Pedro Sánchez, que no es más que un déjà vu, no es más que, no sé si conoces, si habrás visto en algún momento la película El Día de la Marmota, una persona que es condenada a repetir el mismo día una y otra vez. Bueno, parece que Pedro Sánchez está condenado a repetir el mismo año una y otra vez, es decir, que de aquí a 2027 parece ser que si Pedro Sánchez sigue en el gobierno, irá repitiendo en 2025 lo que ha hecho y lo que ha dicho en cada ejercicio con el fin de llegar a elecciones. Una parálisis total que Podemos y Sumar, viendo que efectivamente no hay avance, viendo que Junts no le da la posibilidad de aprobar ninguna ley, comienzan a posicionarse, comienzan a buscar la atención de los desencantados del PSOE para recoger sus votos, posicionándose para las futuras elecciones. Y el hecho de haber precisamente haber ido repartiendo galletas, una vez a Sumar, una vez a Podemos, por parte de Pedro Sánchez a lo largo de estos 7 años de varios gobiernos, no es más que, no ha sido más, no trae más resultados que el hecho de que Podemos y Sumar se quedan como perros hambrientos, perros carroñeros hambrientos de votos, los ha dejado ahí, repartiéndoles migajas durante años y condenándoles a un segundo plano. Y ahora que ven que el barco se hunde, van a ser las primeras ratas en salir para después esperar en la orilla los cadáveres de los que alimentarse. Acompáñame en este video porque te enseño todas las noticias que me han llevado a esta conclusión que te acabo de anticipar. Conclusión que te acabo de anticipar. Interesante. Venga, vamos con el video. Así es, esto es lo que decía ayer Pedro Sánchez, vestido con chaleco y con su banda de cómplices. Vamos a escucharlo. En las próximas semanas, el Gobierno de España va a aprobar un Real Decreto Ley con 3 medidas, al igual de urgentes que de contundentes. La primera de ellas... Urgentes y contundentes. Tan urgente que la anunció hace un año. Ahora veremos, ¿eh? Fíjate qué urgentes, ¿no? Ya eran urgentes hace un año. Ahora imagínate. Nuevo barrio campamento. Bueno, además, un mal nombre, campamento. Es decir, ¿qué va a hacer? Va a vender, es capaz de venderte tienda de campaña por pisos. En fin. Es que vamos a desplegar un sistema de incentivos para que todos aquellos propietarios y propietarias que renueven sus contratos de alquiler lo hagan sin subir el precio a sus inquilinos. Bueno, pues lo que queremos hacer es que todo lo que está en nuestra mano lo pongamos al servicio de que esas renovaciones de los alquileres se produzcan sin un incremento de los precios de los alquileres. Y por eso, a todos los propietarios y propietarias que no especulen y que por tanto no aumenten el precio del alquiler... Mira, la única manera de hacer atractivo un discurso de Pedro Sánchez es reírnos de él y buscar las cosas ahí para pillarlo, ¿no? Y este, por ejemplo, es un caso, ¿no? Dice, fíjate, ¿no? Fíjate aquí lo que dice, los que... Sin un incremento de los precios de los alquileres. Y por eso, a todos los propietarios y propietarias que no especulen... y que... Habla de especular, es decir, ahora mismo subir el precio de los alquileres, a lo mejor de acuerdo con lo que es el IPC, para él es una especulación. Fíjate cómo dan la vuelta al término, ¿no? Qué curioso, ¿no? No deja de estar imponiendo no, pero bueno, proponiendo una norma que pretende controlar los precios de los alquileres y premiar a los propietarios que no actualicen los precios cuando
hay que renovar contrato, ¿no? Que por tanto no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% el impuesto de la renta de las personas físicas, que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio del alquiler. No deja de ser una medida intervencionista porque prácticamente el Estado te da dinero para que tú no lo saques de los bolsillos de una subvención. Aunque no es realmente una subvención, es no te cobro aquello que tendría que cobrarte, ¿vale? Es una forma, ¿no? Además, es una forma ideológicamente que podría estar dentro del paquete de medidas que podría aplicar, por ejemplo, exenciones fiscales, son más propias de la ideología del Partido Socialista Azul, no del Partido Socialista Rojo, ¿no? Pero aún así, yo creo que esto es lo que va a ir precisamente chocando de frente contra la ideología de izquierda de Podemos y Sumar, que ya te anticipo que se han negado a ello. Pero vamos a seguir escuchando. Una de las medidas es que vamos a limitar los contratos de temporada para poner fin al uso fraudulento evidente que se está produciendo, y para ello lo que vamos a hacer es fijar condiciones estrictas para que un contrato pueda considerarse de temporada y establecer un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración. Vamos, anunciando los pisos vacacionales, ¿no? Que, bueno, tendrá el propietario que justificar por qué hace alquiler vacacional, tengo entendido yo. Esto es lo que dijo ayer Pedro Sánchez, pero cuidado porque esto es lo que dijo el 13 de enero de 2025, es decir, hace exactamente un año. Vamos a escucharlo. Programa de ayudas para aquellas personas que reformen un piso para luego ponerlo en alquiler asequible durante al menos 5 años. La aprobación de una exención fiscal del 100%. Del 100% del impuesto de renta de las personas físicas, del IRPF, para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia, sin necesidad de que estos se encuentren en zonas declaradas tensionadas. En fin, que si atiendes a los precios que fija, orientativos que fija el Estado, tendrás una exención fiscal 2025. Si no subes el precio del alquiler 2026, tendrás la misma exención fiscal. El juego del trilero que te da de comer ropa vieja, ¿no? Que suele decirse aquí en Murcia, es decir, te hace un refrito de lo que te dio de comer ayer prácticamente, ¿eh? Y después de un año, ¿cuál es la innovación? ¿Cuál es el cambio? Es que, recuerdas, el día de la marmota. Esta es, ¿no? La película que estaba estaba atrapado en el tiempo. Bueno, los españoles estamos atrapados en el tiempo con un trilero que nos condena a vivir el mismo año 2 veces, ¿no? Este lo decía Carlos Pumares. Hoy es el día de la marmota, el 2 de febrero de 2020. Atrapado en el tiempo. Debe ser de las películas más simpáticas y que siempre dan ganas de revisar, con Bill Murray colosal en su papel. Gracias a esta película sabremos si la marmota se asoma o no y si habrá otras 6 semanas de frío o no. En fin, este es el día de la marmota de Pedro Sánchez o el día de la marmota de los españoles, condenados cada año a lo mismo, ¿no? Esta era la campaña electoral de 2023. Pedro Sánchez, la vivienda debe ser la gran causa nacional de los próximos 4 años. Yo me comprometo a que deje de ser un problema para convertirse en un derecho constitucional. Junio de 2025. El precio de la vivienda sigue disparado. Esto es como estábamos en 2023. Vivienda usada en rojo. Sigue subiendo, vivienda nueva, pues disparado hacia arriba. Esos son los precios, como los gráficos de los precios, cómo van subiendo, mientras Pedro Sánchez lleva año tras año prometiendo que va a ser el año de la vivienda. La vivienda debe ser la gran causa nacional de los próximos 4 años. Y yo me comprometo a que la vivienda deje de ser un problema y se convierta en lo que debe ser, que es un derecho constitucional, como tal viene recogido en nuestra Constitución, ¿no? Y ojo, 2023, ganadas las elecciones, Pedro Sánchez decía esto. Vamos a seguir construyendo lo que he dicho antes, ese quinto pilar del estado del bienestar. Y por eso quiero hacerles el siguiente anuncio. Quiero anunciarles que además de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles. ¿Tú has visto esas 43.000 viviendas? Pues la operación Campamento sigue ahí, con unas cuantas viviendas, el piso piloto a lo mejor construido, y hoy, claro, se ha vuelto urgente para Pedro Sánchez aprobar decretos. Decretos que no pueden ser aprobados porque no tienen mayoría parlamentaria. Ahora iremos, pero
quiero mostrarte cómo Pedro Sánchez ha ido a lo largo de los años diciendo una cosa, la otra, la contraria, el revés, prometiendo siempre y sin hacer absolutamente nada. El gobierno de España está haciendo su parte, está arrimando el hombro, lo va a hacer para que hagamos realidad entre todos ese derecho constitucional y no vamos a parar hasta que ese derecho a una vivienda digna y su acceso sea el quinto pilar del estado del bienestar. ¿Has visto tú el quinto pilar? ¿Lo han construido el quinto pilar del estado del bienestar? ¿Tú lo has visto? Ojo, esto era de marzo de 2025 y llegamos a septiembre de 2025 con un Pedro Sánchez diciendo esto. Esta legislatura va a ser la legislatura de la vivienda. Mi planteamiento es crear un quinto pilar del estado del bienestar, que es la política de vivienda. Esta legislatura va a ser la legislatura de la vivienda. El quinto pilar, lleva construyendo ese quinto pilar no sé ya cuántos años, es peor que la obra del Escorial, ese pilar que no pusieron en la obra del Escorial, perdón, terrible lo que estamos viendo. Y ojo, porque efectivamente en la televisión ya nadie se cree lo que dice Pedro Sánchez. Esto es lo que sucedía ayer entre Ketty Garat y Esther Palomera, creo que es, ¿no? Sobre todo porque hubo problemas jurídicos, urbanísticos, burocráticos, hay asociaciones que se han articulado precisamente como damnificadas. Él no es responsable de lo que pasa hace 20 años, pero sí de lo que pasó hace un año, hace 2 y hace 8, que este es el 8º año en el que está gobernando Pedro Sánchez y nos está intentando vender la moto de que simula, es como el que cortaba la cintita de las inauguraciones. Está inaugurando todo el rato cosas ficticias. Es un acto electoral, pero yo digo dos cosas. Uno, ¿quién ha sido el Lumbreras que ponía la plana mayor del gobierno con el presidente a la cabeza con una grúa al lado demoliendo un edificio? Eso para empezar. ¿Quién ha sido Lumbreras que se le ha ocurrido esa imagen? Y 2, oye, nos toman por imbéciles. La gente no es tonta, sabe que no se ha hecho nada en materia de vivienda, que no se va a hacer y que vamos a ir a elecciones como fuimos a las elecciones del 23 de julio de 2020. Las eternas promesas de Pedro Sánchez para ganar elecciones que solo se tragan los tontos que le votan, ¿no? Y lo mismo decía ayer el señor Vallés, Vicente Vallés, con esto. Hace 3 semanas hubo elecciones en Extremadura con derrota del PSOE. Dentro de 4 semanas habrá elecciones en Aragón, en marzo serán en Castilla y León y después en Andalucía. Y según los sondeos, el resultado podría ser parecido al de Extremadura. De manera que Moncloa ha decidido anunciar todo tipo de medidas, aunque no tenga opciones reales de aprobar casi ninguna, porque ni siquiera tiene el apoyo de sus socios. El anuncio de hoy lo ha realizado Pedro Sánchez en el barrio de Campamento, en Madrid. Se ha rodeado de algunos de sus ministros para asistir a la demolición de un antiguo edificio sobre cuyos terrenos se pretenden construir viviendas. Es decir, que no es que la están construyendo, no, tiene que demoler para excavar después y construir. Es decir, que la vivienda estarían hecha para 2030 aproximadamente. Estamos hablando de 4 años, lo que significa lo que se necesita para levantar y entregar unos edificios, ¿no? Terrible. Bueno, vamos a demoler para hacer creer que vamos a construir. Es decir, están ni siquiera están en la fase de excavación, que es normalmente el principio, ¿no? La inauguración de una obra es la fase de excavación, no es la demolición del edificio. Terrible lo que se ha tenido que inventar para este trilero, para dar impresión de que va a hacer algo, ¿no? Y claro, ¿qué ocurrió ayer? Voz Populi. A Sánchez no le dura ni 4 horas su anuncio sobre los alquileres. Sumar lo veta. No vamos a entrar en las declaraciones, simplemente con este título es más que suficiente. Sumar no va a apoyar a Pedro Sánchez, pero cuidado, ¿por qué no lo apoya? Porque ideológicamente rebajar los impuestos es una medida propia de gobierno socialdemócrata de centro, como puede ser el Partido Socialista Azul, y no de gobiernos de izquierda total, ¿no? Y menos los comunistas, ¿no? Como Sumar. Entonces, claro, dice, no, nosotros no queremos no queremos medidas para los propietarios, nosotros queremos medidas para los inquilinos. Es decir, Sumar quiere ir más allá. En lugar de favorecer, dar dinero a los propietarios, pretende evitar cobrarle a los propietarios. Sumar lo que pretende es cobrarle a los propietarios los impuestos y esos impuestos devolverlos a los inquilinos según las características de renta para que puedan acceder a esas viviendas. Sabemos que esa medida lo que hace normalmente es incrementar precisamente los precios de los alquileres, razón por la cual Pedro Sánchez ha optado por una medida típica del PP, pisando el campo del PP. Sumar no quiere entrar en este juego, ve que Pedro Sánchez, comenzando el año repitiendo lo que hizo el año pasado, no habiendo construido, está veniendo menos a la promesa
hecha a los españoles, ve que Pedro Sánchez no puede gobernar y no puede aprobar el decreto, ve que el gobierno prácticamente está a punto de morir, ¿y qué hace? Sumar. Pues prevé que si no se mueve, Podemos se va a mover y le va a comer la galleta. Es decir, que aquí estamos ante una pugna entre Sumar y Podemos para recoger los votos desencantados del PSOE, que podría precisamente acabar con el gobierno. Las ratas huyen del barco lo antes posible, antes de que se hunda. ¿Por qué? Porque si no se hunden con el barco, ven que Pedro Sánchez, repitiendo un año tras otro la misma medida, no tiene posibilidad de gobernar, ve que no tiene mayoría parlamentaria para aprobar ese decreto, y entonces ya hacen cálculo, dicen, oye, en lugar de apoyarle y luego estrellarnos, vamos a tomar la delantera, salgamos del barco, vayamos a la orilla y esperemos los restos del barco hundido para capitalizar. Tan es así que Podemos ayer con Irene Montero se movilizó precisamente haciendo palanca de manera populista en la sensación de desencanto de los votantes del PSOE para acogerlos como nuevos votantes de Podemos. Tú imagínate que Sumar ve este movimiento y no puede quedarse al lado del gobierno. Es decir, que esta batalla entre Sumar y Podemos para la supervivencia podría, en un determinado momento, en este caso con el tema de la vivienda, hundir al gobierno de Pedro Sánchez. Esto es lo que decía Irene Montero. Hola a todos y todas. El Gobierno acaba de anunciar una nueva medida de rebajas fiscales y regalos fiscales para los rentistas y nosotras estamos indignadas. Pensamos que este Gobierno en materia de vivienda y de política de vivienda no tiene perdón y que las calles tienen que arder de movilización social hasta conseguir resolver la gravísima crisis de vivienda que estamos atravesando. El Gobierno podría hoy mismo, si quiere, bajar el precio de los alquileres por ley. Podría hoy mismo, si quiere, impedir la compra de viviendas a no residentes y prohibir más pisos turísticos que están haciendo que la gente no pueda vivir en sus barrios y en sus ciudades. Pero la única prioridad del Gobierno es que los rentistas no pierdan dinero y, por tanto, que se sigan llenando los bolsillos a costa del dinero de la gente. Con estos nuevos regalos fiscales que ha propuesto Pedro Sánchez, ya sea pagando una renta, un alquiler al casero o ya sea a través de sus impuestos, pagan siempre los mismos, que es la gente que ya va ahogada pagando una factura de la luz o una cesta de la compra o un alquiler desorbitado, y quienes se enriquecen son siempre los mismos que los caseros. Nos oponemos a esta medida, votaremos en contra en cuanto el Gobierno la traiga al Parlamento, y lo que queremos es que votemos un Gobierno que actúe ya y actúe de verdad para bajar el precio de los alquileres. Es posible y todo el mundo lo sabe. Un Gobierno decente bajaría ya los alquileres por ley, prohibiría la compra a no residentes y prohibiría los pisos turísticos para que podamos tener casas en las que vivir y para que todo el mundo tenga una casa en la que vivir. Entendido lo que está haciendo aquí Irene Montero es anunciar su programa de gobierno. Las medidas son bajar por ley los precios de alquileres, prohibir los pisos vacacionales y prohibir la compra a no residentes. Está anunciando su programa de gobierno y además está diciendo las calles deben arder. Está convocando a los desencantados a la calle para capitalizar, para ver cuál es su capacidad de convocatoria de los desencantados del PSOE con el fin de posicionarse electoralmente. Y esto obliga a Sumar tener que hacer un movimiento también defensivo. Y en esta pelea entre Podemos y Sumar, el mayor perjudicado de ello podría ser precisamente Pedro Sánchez, que, tal como ha dicho Irene Montero, no verá aprobada esta medida en el Parlamento, en la Cámara de los Diputados, por tanto, ni llegará al Senado, imagínate, que además tiene la mayoría el PP, y prácticamente aboca a Pedro Sánchez a una parálisis, a no poder gobernar y a necesariamente tener que ir a elecciones. Esa pelea entre Sumar y Podemos, provocada precisamente por Pedro Sánchez, que ha querido controlar, condicionando a la pobreza, a la escasez de votos para estos dos partidos, Podemos y Sumar, para que no le hicieran sombra, se está volviendo precisamente en contra, porque estos perros hambrientos, carroñeros, huelen a cadáver y saben que en las próximas elecciones muy probablemente solo quedará uno, y están dispuestos a hacer lo necesario, lo posible o lo imposible, incluso estarían dispuestos a hundir definitivamente el barco. Y esta declaración de Irene Montero no es más que la demostración de que ya estamos en campaña electoral para el próximo gobierno. Si te ha gustado mi análisis, dale al me gusta. También me gustaría saber, si no te ha gustado, escríbeme por qué. Si tienes otro punto de vista, también compártelo abajo.
Y sobre todo, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete, porque seguiremos publicando más vídeos. Activa la campanita para recibir la notificación. Y así nos veremos en el próximo. Chao.